Pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy tengo el enorme placer de contar con David Álvarez de la Torre. Bueno, David es una persona con mucha experiencia, no solo como software engineer y como, bueno, pues con un perfil y un background técnico, sino también como founder. Y es por ello que hoy le he traído hoy aquí, porque creo que su historia nos puede aportar mucho a todos, porque creo que podemos extraer muchas lecciones de lo que él ha vivido y, bueno, pues que es un placer enorme tenerte aquí, David. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Patricia. Nada, el placer es mío. Nos conocemos desde hace ya un tiempo, así que Sí. encantado de que pienses en mí y que me tengas aquí en tu canal. Nada, encantadísima yo de verdad de tenerte aquí. Nada, David, para empezar un poquito, pues nada, que nos cuentes un poco tu background. Sí que es cierto, pues creo que es muy interesante que expliques cómo has hecho esa transición de ser de Barcelona, pues a acabar en Suiza, luego volver a España, un poco toda esa trayectoria. Entonces, si te parece, pues eso, contarnos un poco cómo decidiste estudiar ingeniería de telecomunicaciones. He podido ver también que tuviste muy buenas notas académicas y me gustaría saber si eso realmente tuvo un impacto en lo que es tu carrera profesional. Entonces, nada, si quieres contarnos un poquito, sí. Pues mira, yo sabía que se me daban bien las matemáticas y la física cuando estudiaba en el instituto, entonces es un poco por descarte, ¿no? Yo ya sabía programar, tenía un poco el ego demasiado alto, ¿no? Cuando tienes 18 años, te quieres comer el mundo, crees que sabes mucho, y digo, yo ya sé programar, sabía que era PHP y los más, y dije, bueno, como ya sé programar, voy a buscar otra cosa, ¿no? Y un poco por asociación o descarte llegué a telecomunicaciones, que es como un poco la prima hermana, ¿no? De informática. Sí. Entonces, ya te digo, me gustaba las matemáticas, me gustaba la física, la electrónica no tanto, pero bueno, también me gustaba. Escogí Telecos. Entonces, es una historia bastante sencilla, ¿eh? Hice Telecos en el grado, 4 años. Luego, como a mí me gusta completar las cosas, y aquí en España les gusta mucho los títulos, si quieres ser ingeniero superior, pues necesitas hacer otros 2 años de máster, ¿no? Y seguir por el camino de siempre. 4 años de grado y Ingeniería Superior de Comunicaciones. Son otros 2 años más, donde cuando acabas, en teoría tienes un diploma que te permite firmar proyectos. ¿Los voy a utilizar? Seguramente no voy a formar un proyecto de telecomunicaciones, pero bueno, ahí lo tengo. Sí que es verdad que en el camino me di cuenta que dentro de las telecomunicaciones en España había una disciplina que me llamaba mucho más la atención que las otras, que era lo que en mi facultad se llama multimedia. ¿Qué es Ujú. multimedia realmente? Todo el tema de proceso de señal, que en mi época estaban empezando todo el tema de redes neuronales, inteligencia artificial, entonces decidí un poco encaminarme por ahí, no tanto por las antenas y electrónica, sino Sí. pasar un poco a la rama de software, entre comillas, de machine learning, proceso de señal, etc. Y el máster fue un poco lo mismo, ¿no? En el máster había una cosa, yo quería irme fuera para subir el trabajo final máster. Y el proceso era muy simple. Tú tienes que sacar la mayor nota que pudieras para poder coger la universidad que quisieras. Ujú. Entonces, yo quería irme a Suiza porque había unos amigos que se habían ido a EPFL, a Lausanne, Sí. y, y en teoría en Suiza la mejor universidad que hay es la ETH, que es donde estudió Einstein, que está muy reputada, que siempre está en los rankings, junto con Oxford, Cambridge, etc. Sí. Entonces, bueno, mi facultad, por suerte, tenía un acuerdo con esta universidad. Sí que es verdad que había una plaza para toda, creo que era para varias facultades a la vez. Entonces necesitaba una muy buena nota. La saqué, creo que en ese trimestre saqué 9, una media de 9 y conseguí la plaza. Pues la historia no es tan simple. Puedes conseguir la plaza y puede que no te acepten, sobre todo en este tipo de universidades, ¿no? Donde el profesor es un dios. La gente endiosa al profesor. Mm. Los doctorados no lo ven cada día, tienen que coger hora. Es una mentalidad Bueno. muy distinta a la de España, ¿no? Entonces Mm. conseguí la plaza, intenté buscar profesor y fue muy difícil. Fue difícil en el sentido de que ni te respondían los emails. ¿Qué hace Claro. este chavalín de Barcelona aquí? Envía mi email a mí, yo, profesor, Mm. adorado por todos y prestigioso. Mm. Pero por suerte me había espabilado mucho, ¿no? Esto que me decías de haber sacado buenas notas, siempre creo que me he espabilado bastante en mi vida. Y cuando empecé el máster, pues por casualidades de la vida, quise hacer un poco de investigación. Entonces fui a uno de los profesores que me había gustado más del grado, le dije, oye, quiero hacer investigación, ¿puedo unirme a tu laboratorio? Y me dijo que sí. Entonces, gracias a este internship, entre comillas, que hice en el departamento de procesado de audio, imagínate, Ya. conseguí que me publicaran un paper en un seminar. Gracias a este paper del seminar, conseguí otro internship en Telefónica Research, publiqué Mm. otro paper en Telefónica Research. Entonces, imagínate, primero el máster, dos papers ya entre comillas publicados, con tu nombre como primero o segundo autor.
conseguí que uno de los profesores mejor conectados de la UPC me hiciera referral a ETH, ¿vale? Entonces, gracias a que un antiguo estudiante de mi universidad estaba allí de doctorado, conseguimos que el profesor finalmente me aceptara en el departamento de Computer Vision de ETH, que es seguramente uno de los mejores del mundo. Ajá. Entonces, fue un poco mi transición, ¿no? Empecé en Telecos, me di cuenta que las antenas no eran lo mío, me pasé a Machine Learning. Por cosas de la vida fui un poco, no sé, fue quizás suerte, ¿no? El espabilarme a buscar puestos de research para un poco descubrir de qué iba el mundo y gracias a eso conseguí entrar a Suiza. Mm. Es complicado, ¿eh? Son como muchas cosas puestas una tras otra que yo creo que si hubiera fallado una, no hubiera acabado en Suiza. Entonces, un poco la historia es esa. Una vez acabé el trabajo de fin de máster en Suiza, me coincidió con el COVID. Bueno, mala suerte, ¿no? Cosas que pasan. Entonces, acabé creo que en julio el trabajo de fin de máster, estaba en Suiza, tenía amigos trabajando allí y la decisión normal de una persona ambiciosa es, ostras, que ganar dinero. Sí. Entonces, entonces apliqué. Sí que es verdad que el mercado estaba muy mal, por lo que te digo, el COVID había empezado, empresas dejando de contratar, un hiring freeze enorme, pero dio la casualidad que uno de los grandes bancos de Suiza pues estaba creando un nuevo equipo, el equipo de AI, y bueno, simplemente pasé sus pruebas y para agosto acabé el trabajo de fin de máster en julio, me volví con mis cosas a Barcelona y al cabo de 3 semanas me estaba volviendo ahí. Un poco así la historia. Qué Y fuerte. Para que luego, sí, perdón. Sí, sí, continúa. no, y poco más, es un poco toda la historia de cómo acabé en Suiza. No, muy heavy. Para que, digo que parece fácil desde fuera, pero claro, luego vas viendo los pasos y enhorabuena, qué locura, qué fuerte y qué merecido también, porque al final, como que saber lo que quieres conseguir, pues te hace un poco ver qué pasos tienes que tomar, ¿no? O sea, que me imagino que no fue nada fácil. Y nos puedes contar también un poco qué perspectiva te aportó Suiza, como profesional y también como persona, un poco ver esa otra cara de la moneda, porque a veces creo que idealizamos un poco lo que es ir al extranjero o ciertos países y destinos y un poco pues eso, tanto a nivel profesional como eso. ¿Qué perspectiva te dio Suiza? Sí. Pues mira, yo siempre cuento una anécdota negativa. Voy a empezar por lo positivo, quizá, ¿no? Suiza. Vale. Cosas positivas que tiene, joder, pues que atrae a muchísimo talento, la gente más inteligente, no solo de Europa, ¿no? Aquí en España estamos muy acostumbrados a la gente de Europa, pero no estás acostumbrado a ver un super genio que te viene de Estados Unidos o de China o de Japón, ¿no? Suiza sí. En Suiza yo, mi vecino de habitación en la residencia de estudiantes era un Japón matemático que seguramente era un genio. O una vez, me acuerdo en una fiesta, ¿no? Pues conocí a un chaval, parecía lo más normal, venía del MIT y lo estuve buscando en Google, un montonazo de premios, de reconocimientos. Son cosas que en España no puedes ver, ¿no? Entonces, te rodeas de gente que seguramente en la vida les va a ir muy bien. Mm. Es la parte positiva, ¿no? Entras en un ecosistema donde siempre quieres ser mejor, donde la gente es muy buena, donde te empujan a intentar crecer, porque si no te quedas atrás, donde yo venía en España de ser siempre top 10% en todo y ahí era la media baja. y, y te das una otra realidad, ¿no? Mm. Cuando te encuentras con 30 personas en tu mismo departamento, donde todo el mundo tiene papers, donde todo el mundo tiene una media espectacular, donde todo el mundo viene de otro país, juntas a lo mejor de cada país en un solo lugar. Esa Ujú. es la parte buena. La parte mala, ¿no? Que siempre cuento esta anécdota. La primera vez que yo fui al laboratorio de Computer Vision, lo típico, te juntas con varias personas, vas a comer. Uf, una de las peores comidas de mi vida, te lo digo. Sí, sí. Mm, Sí me lo creo. tú imagínate una comida con gente que siempre se ha sentido especial, todo el mundo fardando, todo el mundo hablando de todo lo que había conseguido. Mm. Yo estaba, hostia, chicos, yo vengo aquí a desconectar, vamos a comer y dejadme ya de hablar de papers, porque Mm. yo quiero desconectar. Entonces, parte buena, talento. Parte mala, la gente se mete en su ciclo, en su burbuja y es jodido tener una vida quizá completa, ¿no? Porque la gente cuando se centra en una cosa, pues deja las otras. Es así de Mm. simple. Totalmente. Y en cuanto a Zúrich en sí misma, como ciudad, ahora está muy de moda, ¿no? Todo este tema de los Mm. rangos salariales, de maximiza tus ingresos, ¿no? Un poco en base al país y demás. Y claro, Zúrich siempre sale, ¿no? Porque es la ciudad un poco con los rangos más altos de toda Europa.
¿le recomendarías realmente a un developer luchar por llegar allí? ¿Crees que hay otras alternativas mejores? Un poco, ¿cuál es tu visión sobre ello? Sí. De mi Suiza, mira, tengo que contarte un poco mi perspectiva, ¿no? A mí no me gusta la montaña, no sé esquiar, entonces para mí Zurich no es una ciudad que se me adapte, ¿no? Pero por Sí. alguna razón yo a Zurich le tengo mucho cariño y me encanta, ¿no? Y yo si no viviera en Barcelona viviría en Zurich. Mm, Entonces, Zurich como ciudad para trabajar, los números, lo que dicen los números es verdad, en Zurich se cobra mucho dinero, los impuestos en rangos bajos son bajos. Yo me acuerdo, mi salario inicial tampoco era muy alto, ¿no? Estaba dentro de la media suiza, mm, pero claro, mis impuestos eran creo que un 17%. Eh, por un salario equivalente en España quizá te vas al, no sé, 30. sí. Entonces, a nivel salario, a nivel coste de vida, todo te hace que todo se multiplica por tres. Es Mm, decir, tu salario se multiplica por tres, quizá tu alquiler se multiplica por dos. El lujo, sí, sí que es verdad que, o sea, comer fuera en un restaurante sí que se multiplica por tres, pero en el global, pues acabas ahorrando muchísimo más, muchísimo dinero, ¿no? mm, Y sí que es verdad que, bueno, al final, cuando vives en un país extranjero, pues te gusta hacer cosas los fines de semana, ¿no? Sobre todo en sí. Suiza, donde está todo muy bien conectado, los trenes funcionan muy bien. Entonces, es muy normal que una persona que viva en Suiza, pues le guste coger el tren e irse a la ciudad al lado. Esto ya va sumando costes, ¿no? A lo mejor el tren un día te cuesta 80 francos. Mm, Eh, pero a nivel global, yo creo que dentro de Europa no existe lugar mejor, tanto a nivel de calidad de vida, delincuencia muy baja, salarios muy altos, empresas que puedes encontrar muy buenas, Google, Microsoft, Meta, están todas, o casi todas. Amazon no está, no sé si está ahora, pero en mi época no estaba. ujú. Startups, deep tech, un montón. Entonces, sí, sí, lo recomiendo, por supuesto. Qué bien, qué bien. Y si tuvieses que decirle a alguien un poco qué pasos debe seguir para llegar hasta Suiza, porque soy consciente que es muy competitivo, precisamente por este tema de los salarios y demás, ¿qué le recomendarías? ¿Hay algo que deban hacer antes, que deban tener en cuenta para llegar allí? Sí. Pues mira, no eres la primera persona que me lo pregunta. Al final es normal, ¿no? La gente quiere irse a Suiza, Mm, me han preguntado ya varias personas. mm, Y yo siempre cuento la anécdota de la Swiss Stamp, que yo le llamo. Es como en tu currículum necesitas tener una marca suiza. Es decir, mm, debes estar preaprobado por alguna institución suiza, mm. universidad, empresa, etcétera. Ya. Entonces, hay como dos vertientes, ¿no? Está la vertiente donde eres estudiante y puedes hacer exactamente lo que hice yo, es decir, tú te vas de intercambio a una universidad en Suiza, ya tienes la Swiss Stamp, es decir, una institución suiza ha validado que tú eres válido, Mm, porque, yo qué sé, he sacado una buena nota en la Universidad Suiza, porque, bueno, simplemente por el hecho de estar ya lo valoran, ¿no? Y mm, luego tienes la segunda posibilidad, donde ya has acabado tu etapa de estudiante, ya no puedes seguir ese camino y tienes que competir de tú a tú contra suizos, contra toda esta gente que yo te digo que viene de China, de Japón, bueno, Estados Unidos quizá no, sí, pero de mm, toda Europa y de países extranjeros. Al final es lo de siempre, ¿no? Es un negocio de escasez. Si tú aplicas a un puesto generalista de software engineer, pues vas a competir contra software engineers que vienen de Texas, que tienen una media de 9, ¿no? Y entonces, si tú fueras una empresa suiza, ¿qué harías? Al final, escogerías a esta persona, ¿no? Que tienes la marca de la mejor universidad seguramente de Suiza y una de las mejores de Europa, y es lo que toca. Entonces, ¿cómo puedes aplicar? Por especialización, creo yo. Intentaría, pues, en el caso de software engineer, intentaría buscar un lenguaje de programación que quizá no esté demasiado de moda, intentaría especializarme en un tipo de sistema, no sé, imagínate que soy un experto en hacer sistemas serverless en AWS, ¿no? sí, Quizá esa habilidad específica les cuesta más encontrarla en un recién licenciado o un recién graduado, ¿no? mm, Entonces es un poco el camino. Ser un especialista en algo, obviamente necesitas experiencia probada en una empresa de renombre a ser posible y paciencia. Tengo un amigo que incluso con la Swiss Stand estuvo un año para poder encontrar trabajo. Es decir, tenía claro que era o Suiza o nada, entonces estuvo un año aplicando y finalmente pues lo consiguió. En base a aplicar mucho y mucha paciencia, mm, consiguió una startup que le dio la oportunidad y ahí está, feliz. mm. Total. Sí.
Perdona, ¿me escuchas bien? Sí, que creo que se ha Sí, te cortado. escucho, te escucho, te Ah, escucho, vale. Patricia. Sí, no, eso que totalmente, es difícil y la gente no quiere escuchar eso, pero es que no hay otra respuesta. Al final lleva tiempo, es difícil, es competitivo, hay gente muy buena afuera y solo te das cuenta cuando finalmente das el salto. Decir, vale, Mm, ahora entiendo, ¿no? Todo, sí, sí, pero sí. vamos, que me imagino que luego vale la pena, sí. En Y mi vale, trabajo, David, si quieres, sí, perdón, sí, sí, te dime. cuento una anécdota. En mi trabajo del Sí, banco yo tenía doctores de Caltech, de California Technological Institute, mm, en física, o sea, en física de partículas. mm, Y es que, claro, tú imagínate, yo que venía de un máster de telecos, con mm, todo rodeado de doctores en física, de otro, que creo que había tres doctores en otras cosas. A ver, sí que es verdad que no eran doctores especializados en computer science, ¿no? Pero eran mm, doctores de disciplinas muy complicadas que se habían pasado un poco al software por ganar dinero entre tú y yo. mm, Pero claro, competías con gente muy preparada, muy inteligente. mm. Vale, pues un poco pasando de, ya un poco por cambiar de tercio, de esta experiencia que tuviste en Suiza, que realmente pues, hizo como subir los estándares, digámoslo así. ¿Cómo fue esa transición a decidir montar una empresa y no solo montar una empresa, sino montar una empresa de software en fintech? O sea, doblemente difícil. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo surgió? Un poco, por qué te apeteció dar el salto? Sí. Vale, a ver, tendría que volver un poco recap atrás, ¿no? Yo acabé de Mm, estudiar, conseguí un trabajo en una empresa que quizá no era. Yo siempre también cuento, me gusta mucho contar anécdotas, ¿no? Y otra de las anécdotas que yo cuento es mi primer día de trabajo en esta empresa. mm, Yo no había llevado traje en mi vida. Sí que es verdad que no era una empresa, no era una consultora, era un banco, sí. pero yo no había llevado traje en mi vida, entonces me presento en la oficina con la camisa por fuera, con la camisa que me venía grande y me veo con compañeros que también empezaban ese día, con traje impecable, con americana bien puesta y digo, ostras, yo creo que aquí yo no voy a dejar demasiado bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los primeros los meses fueron bien, es lo típico, ¿no? Empiezas tu carrera profesional, iba bien, te gusta, entre comillas, COVID de por medio, segunda, tercera ola, nos envían a casa, yo acabo un poco quemado, ¿no? De estar todo el día en casa. Mm, Entonces, por X o por Y, un año y pico después, pues decido que ya no quiero seguir ni en Suiza, porque estaba muy quemado el país, porque llegaban los fines de semana y estaba aburrido, ¿no? No tenía ningún tipo de motivación ujú, y porque sentía que ese no era mi lugar, ¿no? El tener que estar defendiendo constantemente que aportas valor a la empresa, cuando dentro tuyo sabes que no estás aportando valor a la empresa y que eres un coste, ujú, al final te hace sentir que no perteneces aquí, ¿no? Y que debes hacer algo mejor con tu vida. Entonces, había dos opciones. Empecé a aplicar a startups, porque yo quería pasarme al mundo de startups. Conseguí un par de empresas, un par de entrevistas, pero me dije, ostras, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Entonces, porque estaba tan aburrido la empresa, en mi tiempo libre aprendí a hacer aplicaciones, hice una aplicación de control de patrimonio en mi tiempo libre y dije, pues o lo hago ahora o nunca. Me quiero volver a España con mi familia, con mis amigos, con mi entorno y quiero dedicarme a hacer esto full time. Entonces, directamente a las entrevistas que estaban en Startup les dije que no quería continuar el proceso. Eran dos, tampoco eran muchas, ¿eh? ujú, Y directamente me fui. Entonces, en el proceso de volver a España, pues a mí siempre me ha gustado mucho ser activo en Twitter y vi un tuit de Nacho González, que Nacho González, para que no lo sepa, es el fundador de InfoJobs, de Mintra, Hypeflix, ha montado muchas empresas, estas son un poco las ujú, que se conocen. ujú, Entonces, el tuit decía algo así como, estoy buscando CTO para montar una aplicación fintech en Barcelona. Y dije, ostras, fintech, CTO en Barcelona. Voy a escribirle. Eh, entonces le escribí, el proceso fue muy natural, ¿no? Contó cuál era su idea era montar una aplicación que enviara informes financieros por WhatsApp, porque en esa ujú, época es cuando se empezaba a poner de moda, ¿no? El enviar cosas por WhatsApp a sí, gente. Y hubo un match muy directo, ¿no? Él iba a ser el CEO y yo iba a ser el CTO. Los dos solos íbamos a empezar este proyecto. Él tenía todo el tema de la financiación, ¿no? Por toda su experiencia le resulta muy fácil levantar capital. Yo traía el ujú, conocimiento técnico, entonces el match fue directo. Volví a España, cogí mi aplicación que había hecho en mi tiempo libre, que no tenía ningún cliente ni tenía ningún usuario, la vendí por un Ethereum, totalmente simbólico. sí, 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 la vendí. ostras, Publiqué en Twitter que vendía mi proyecto por un Ethereum y lo vendí en 7 minutos, quiero recordar. En 7 minutos encontré compra
Y luego me arrepentí porque a los 14 minutos me vino otro comprador diciendo que lo quería sí es que me daba 2 Ethereum. Y mierda, ya me comprometí. Ya, Porque joder. se la vendía a una persona que conocía, a un colega. Entonces, fue un poco la historia, ¿no? Me volví a Barcelona, eh, vendí mi proyecto que ya había empezado y empecé Mm, con Nacho a montar Banca. ujú. Esa fue la historia. Y bueno, la transición, si quieres ahora te cuento un poco, ¿no? Toda la evolución de Banca, pero así comenzó como un Sí, proyecto. justo, sí, ya vamos enlazando preguntas un poco. O sea, la siguiente pregunta que te quería hacer es cómo ha sido toda esa transición de empezar de CTO, de único developer, de comerte toda la responsabilidad, a ahora ser incluso CEO. O sea, que creo que Mm. es súper interesante, súper chulo lo que has hecho. Entonces, si nos puedes contar la trayectoria, qué tal ha estado yendo hasta ahora, sí. Pues mira, Bantrack nace como una idea B2C, es decir, a cliente consumidor, donde el Sí. objetivo, como te decía, era enviar información financiera por WhatsApp, Telegram, distintos canales un poco más modernos, ¿no? Email también, pero el objetivo principal era WhatsApp. Es Ujú, decir, cada día recibías pues lo que te había pasado el día anterior, por WhatsApp directamente, muy fácil de acceder, ¿no? Nuestra idea era enviar la información en lugar de que tú tuvieras que acceder a la aplicación, consultarla, todo este proceso de las aplicaciones de los bancos. Pues todos sabemos ya que no funciona muy bien, es un proceso tedioso. Era un sí. poco la idea inicial, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos el proyecto, creo que fue en enero o febrero, eh, ya te digo, en los primeros 4 o 5 meses, la primera versión de Backtrack me la comí yo solo. Es decir, la primera versión la hice yo solo con Nacho de CEO y lanzamos, creo que fue en mayo-junio. En mayo-junio lanzamos la primera beta, la primera versión de prueba, donde casualidades de la vida, pues el que es ahora el tercer cofundador, que es Carlos, fue beta tester. De estos 30, pues hubo un beta tester que nos dio muy buen feedback, que nos gustó tanto a Nacho como a mí y lo decidimos incorporar como tercer cofundador. Ujú, Entonces, empezamos en enero o febrero, más o menos en junio según el tercer cofundador. Seguimos un poco más o menos como estábamos hasta junio, donde yo ya saturo de estar haciendo front, back, servidores, AWS y todo lo posible. mm, Y ya que teníamos funding, Nacho había ya levantado la primera ronda de funding, que creo que fueron, bueno, casi 1 millón de euros. Y mm, ahora tenemos funding, ya podíamos permitirnos, ¿no? Poder fichar a alguien. Entonces, tuve que escoger en ese entonces qué delego, si es delego el backend o delego el frontend, y decidí delegar el frontend, que era lo que menos experiencia tenía. mm, Entonces, fichamos a un senior developer de React y un poco nos tiramos solo los cuatro durante unos cuantos meses más, ¿no? ujú, Y es verdad, pues que probamos a fichar a algún backend más senior, pero bueno, lo típico, ¿no? Cuando está todo por montar, esto de fichar a gente que viene de cobrar mucho dinero, que viene de procesos muy rígidos y estructurados, donde las buenas prácticas están muy al día a día, ¿no? Que les cuesta mucho salir de este proceso rígido de, mm, por ejemplo, testearlo todo, integration ya, test por todos lados. Una ya, startup donde no tienes clientes, apenas tienes usuarios, lo importante es la velocidad de iteración, ¿no? Entonces, cómo de rápido puedes validar la hipótesis para pasar a la siguiente hipótesis, dado que la anterior seguramente no era correcta. mm, Entonces, bueno, tuvimos algún experimento de fichar un backend, pero no funcionó. Y nos tiramos, con el frontend sí que hubo muy buen match desde el primer día, la típica persona muy ágil que se adapta al proceso, que encima hace las cosas bien. Entonces, muy natural, estuvimos durante los cuatro, durante creo que 1 año y medio, algo así, ujú, donde después de este año y medio nos dimos cuenta que el B2C no era para nosotros. Al final es lo de siempre, ¿no? sí, Si te vas a las estadísticas de FinTech, muy pocas FinTechs en todo el mundo han conseguido funcionar siendo B2C, pero muy pocas. Te diría que casi ninguna. Quizá Unita Budget en Estados Unidos sí que tenía un método de adquisición muy diferencial al resto, pero pocas ujú, más. A ver, ujú, obviamente los Revolut de turno y bancos, eso sí, sí, pero un SaaS B2C no hay por mm, dónde cogerlo, ¿no? ujú, Historias de fracasos hay montones. Entonces ujú, decidimos migrar a B2B. Siendo los cuatro, decidimos, vamos a hacer lo mismo que hacemos. Sí que es verdad que para entonces ya no solo enviábamos informes de alertas, sino que hacíamos un poco más, ¿no? Hacíamos lo que nosotros decíamos, paneles financieros, dashboards financieros, un FinTonic 2.0, un FinTonic con mucho superpoder, para quien conozca FinTonic. ujú, Entonces, cuando lanzamos estos dashboards, paneles financieros ultra personalizables, sí que vimos que nuestros clientes estaban muy contentos,
resonaba bastante el producto, les encantaba. Empezamos a ver un efecto wow que no habíamos visto hasta ahora. ¿Vale? Ujú, Empezamos a ver cierta intencionalidad de pago, porque hasta entonces lo dábamos todo gratis. ujú. Eh, pues un año y medio después decidimos pasar a B2B, lanzamos un plan que para nosotros entonces era muy caro, era 20 euros al mes en una empresa. Tú, pues claro, tú piensas que partíamos de un plan B2C de 5 euros o Claro, claro, 6. claro. Mm. Eh, Antes de eso no cobramos nada, es decir, lo dábamos gratis con esta Sí, excusa como la de, mayoría. Mm. mm, con esta excusa de queremos quitar el producto, lo dábamos gratis. Error total, yo nunca volveré a hacer esto, siempre cobrando desde el día uno. Ajá. Y lanzamos nuestro plan de 20 euros y fue cuando empezamos de verdad a tener algunos clientes. Pues el primer mes sí que es verdad que conseguimos muy pocos, quizá 5 o 6 clientes. El segundo mes se multiplicó por 2 o 3. Y si recuerdo bien, en septiembre de ese mismo año, que era el tercer o cuarto mes, ya sí que conseguimos 30 o 40 clientes en un mes. Fue cuando Joder. empezamos a arrancar con este producto de 20 euros al mes. Entonces, el camino fue muy natural, ya te digo, empezamos en B2C, B2C no funcionó ni monetizaba, pasamos al B2B. Sí que es verdad que todavía manteníamos este B2C, ¿no? Para que lo quisiera. Es decir, teníamos dos planes, Joder. plan de B2C, plan B2B. No los llevamos así, pero hubiéramos podido. Uno Mm. 5 o 6 euros, el otro 20. Ujú. Eh, monetizábamos directo, o sea, nuestro canal de distribución era Meta Ads, anuncios directamente de pago. Entonces, Ya. llegó un momento donde estos anuncios ya no retornaban lo que necesitábamos, ¿no? Ya. Es un proceso muy normal. Tú cuando lanzas un producto, la gente no te conoce, resuenas mucho con tus clientes más potenciales, pero llega un punto donde ya tienes que expandir este círculo, ¿no? Ir a clientes que pueden ser más potenciales, cuesta más adquirirlos Mm. y ya con tickets de 20 euros por mitad, pues lo tiras. Ujú. Entonces, totalmente el camino natural. ¿Qué Sí. haces? Lanzas un plan más caro, con más features, con más funcionalidades. Hicimos el plan este que era de 40 euros y lanzamos todo el tema de eh, recibir facturas, un almacenador de facturas, por así decirlo. Ya. Es decir, uno de los problemas que tienen las empresas es que tienen facturas de mucha gente distinta. A final de trimestre tienen que estar yendo al correo electrónico, ir a AWS a descargarlas, ir a muchos sitios distintos, ¿no? Y es un proceso tedioso. Entonces, por estos 40 euros, les dábamos todo el tema de control financiero más el depósito de facturas. Ajá. Y esto fue hace tampoco tanto, ya te digo, estamos en abril 2025, quizá fue hace un año y 2 meses, o quizá enero del año pasado. Es Mm. decir, nosotros monetizando de verdad llevamos un año y poco. Después de Jolín. 3 años, después de 3 años luchando, donde el primer año y medio Mm. fue un poco entre comillas perdido, ¿no? Por estar perdiendo de tiempo en producto que no iba a monetizar. Ujú. Después conseguimos monetizar en un segmento que sí, que había cierto wow, pero no nos podía llegar a escalar al nivel de empresa financiada por Venture Capital, que es un Claro. poco la responsabilidad que adquieres, ¿no? Tú cuando Sí. pides fan de Venture Capital, por obligación debes ir a intentar venderte por varios millones, porque si no, estás faltando al compromiso que has Mm. adquirido con esta gente. Claro. Obviamente, si tu objetivo es venderte por 3 o 5 millones, un Venture Capital no te va a invertir jamás, jamás. Mm. Tú tienes que ir a por la venta de 50 a 100 millones mínimo, mínimo. Mm. Y si puedes 1000, mejor, ¿no? Mm. Entonces, el camino este de buscar el Venture Capital, de buscar el gran exit, eh, teníamos que seguir escalando. Ya no solo nos servía el plan de 40 euros, teníamos que buscar ya tickets un poco más altos. Y sacamos el plan de 100 euros, que es el que tenemos un poco ahora. Nos recategorizamos porque ya en esto de facturas y monitorización del cash flow no era suficiente. Pues miramos un poco qué había en el mercado y vimos que había gigantes levantando mucho dinero en un segmento que se llama software de tesorería. ¿Qué es un Ujú. software de tesorería? Bueno, es la tesorería financiera, ¿no? El tema del control de que no te quedes al descubierto, el tema de la recontabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, vimos que había un player en Francia que había levantado, creo que en total 200 millones o algo así. En Ujú. España estaba en BAT, que también estaba levantando mucho dinero y les fue muy bien. Y nosotros intentamos hacer lo mismo que hacían ellos, pero para el segmento bajo. Es decir, queríamos hacer un software de tesorería, pero para la pyme, eh, Ajá. para la pequeña y mediana empresa. Vale. Por lógica errónea, ¿no? Tú al final piensas que una empresa grande se comporta igual que una empresa pequeña,
pero no es del todo así, ¿no? Las necesidades de una empresa grande no son las mismas que una pequeña. Y luego tienes la empresa mediana, ¿no? Si quieres ahora hablamos de ello. Pero en resumen, el resumen que te haría es Embat y Agicat, que son las dos que se van al segmento alto, son empresas que tienen un modelo muy de venta, muy de llamar por teléfono, call calling, es una venta B2B, consultiva, es un sí. B2B alto, ¿no? Mm, Entonces, cuando vas a una empresa de este tamaño tan alto, tu herramienta sirve para optimizar procesos. Es decir, mm, imagínate que tienes 20 personas trabajando en el departamento de finanzas y tú estás proponiéndole a esta empresa de 1000 empleados que si mete este software, pues vas a conseguir una eficiencia de mejorar la eficiencia en un 20%, digamos, ¿no? ujú, Entonces, el cálculo de si algo sale rentable o no es muy simple. Tengo 20 empleados, ahora van a ser un 20% más eficientes, me ahorro 10.000 euros y este software me cuesta 1.000, qué bien. Estoy mm, ganando 9.000 cada mes. Entonces, sí. ese es un poco el proceso de pensamiento cuando vendes a un B2B alto. Ajá. Cuando vendes al B2B bajo, esto ya no puede ser así, ¿vale? Porque ya no tienes 20 empleados donde aportar eficiencia, sino que quizá eres el reemplazo directamente, en nuestro caso, un CFO, ¿vale? Correcto. Entonces, debes aportar otra cosa que no es eficiencia. ¿Y qué aportas? Pues debes aportar el ciclo completo del problema, ¿vale? Entonces, ahora nuestra idea con Banktrack es ser yo lo llamo el Pocket CFO, ¿no? Es el CFO de bolsillo para empresas, para pequeñas y medianas empresas. Nuestro objetivo ahora es automatizar todo al máximo posible, porque el dueño de una pyme no tiene tiempo para estar categorizando transacciones, por ejemplo, o estar mirando si hay un error en la factura. Ujú, Entonces, y queremos ser un poco el CFO de bolsillo, ¿no? Que ujú, si el dueño de una pyme necesita preguntar algo, tenga su bantrack en el bolsillo, pueda preguntarlo, pueda solicitar, oye, hazme un dashboard de cómo ha evolucionado mi gasto en materia prima durante los últimos 6 meses, que sí. sea en una interfaz muy natural al dueño de la pyme, que no sea una interfaz compleja como puede ser una empresa alta donde las necesidades son distintas. Es un camino muy, muy diferente, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco nuestra historia desde que empezamos hasta ahora, ¿no? Hemos dado muchas vueltas, empezamos por B2C. Sí que es verdad que entre medias, no te lo he contado, pero intentamos ir al segmento medio. El segmento Ujú, medio son esas empresas donde siempre te he dicho que hay 20 personas en el departamento de finanzas en una empresa grande y en una empresa pequeña no hay ninguno. Pues el segmento medio, imagínate que son 3 personas, 4, ¿no? mm, Entonces, claro, te metes en un lío con todo ese segmento medio, porque las necesidades de la empresa son iguales o casi iguales que la de la empresa grande, pero no aportas la eficiencia que aportas a una empresa grande, ¿no? ujú, Y tampoco reemplazas el trabajo de nadie. Es decir, estás en un segmento medio donde a lo mejor puedes cobrar tickets de 200 o 300 euros, pero la empresa no lo valora porque ya tiene a alguien haciendo eso, porque no hay eficiencia de escala, porque... Me ya. explico, ¿verdad? Sí. Entonces, entre medias, el año pasado estuvimos haciendo un experimento en el segmento medio, no nos funcionó y volvemos un poco a los orígenes, ¿no? Al segmento bajo, a intentar ir a por esta visión que tenemos de ser de ser el poco CFO para pequeñas y medianas empresas, y ahí estamos ahora. Mm. Madre mía, vaya viaje, David, me parece una locura. Y a ver, es que es el reflejo de lo que es emprender. Es literalmente así, es una montaña rusa, totalmente Sí, emocional. Y luego lo que no sé, o sea, tú estás contando lo que son los datos objetivos, pero luego no estás contando el estrés, las subidas y bajadas, ¿no? Emocionales de, vale, ¿qué va a pasar este año? No sabemos, hay que probar el producto, iterar otra vez. O sea, de verdad, increíble. Me parece una historia muy chula. Y desde luego que seguro que gracias. aprendéis constantemente, sí. Mm, Sí, sí, yo creo que el tema de la ansiedad, sobre todo, no, yo no me creo ningún emprendedor que diga que tiene ansiedad, lo siento, ¿no? El totalmente de otro día, acuerdo. El otro día puse un tuit, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero creo que dije que tienes que escoger entre tres cosas, ¿no? Ser Mm, ambicioso, tener salud mental y ser mm. ejecutor. Entonces, escoge de esas tres, escoge dos, porque si tienes las tres, no me lo creo. Seguramente es Totalmente de porque acuerdo. o no eres ambicioso o no eres ejecutor. Sí, Eh, totalmente. entonces, nada, es el camino. Quien diga lo contrario, yo creo que mente. Mente Sí, o no es consciente de su propia situación, una de las dos. sí, estoy muy de acuerdo. Y actualmente, ¿cuántos sois en el equipo de BankTrack? O por lo menos cuántas personas están desarrollando lo que es el producto, sí. Pues siempre hemos sido muy eficientes en desarrollo, pero muy eficientes. Ujú, Eficiencias al nivel de, joderme yo la salud mental, ¿no? Quiero ser bastante transparente, ¿no?
Sí. He llevado el backend de Bancrack mucho tiempo solo y ahora somos tres desarrollando. Yo ya no desarrollo mucho, pero sí que es Ya. verdad que de vez en cuando pues ayudo, ¿no? Entonces, el equipo Ujú. de Bancrack de desarrollo son tres personas en total y el equipo de Jolín. Bancrack en total ahora somos ocho. Es decir, hemos Ujú. llegado a ser más, que es verdad lo que te comentaba, ¿no? Abrimos un equipo de ventas que al final tuve que cerrar, ¿no? Porque funcionó. Ujú. Entonces, el camino ahora es, queremos encontrar al final yo siempre lo digo, ¿no? Por el hecho de meter más personas, no vas a llegar antes. Es decir, Mm. esto es más el product market fit, el consagrado product market fit, no depende de personas, no depende de poner a mucha gente pensando, depende un Mm. poco de encontrar tu hueco en el mercado, de estar en el momento adecuado, tener ideas felices. Y sobre todo, hoy en día yo creo que depende de encontrar tu canal de adquisición. Ujú. Yo creo que está claro, ¿no? Y se ve Ujú. bastante claro en España. Las empresas que va bien es que tienen un canal de adquisición muy bien formado. Eh, Mm. por ejemplo, ¿no? Genesis. Genesis, ¿por qué le va tan bien? Porque tiene una máquina de ventas. Tiene un equipo de ventas que funciona muy bien, tiene los procesos extremadamente bien definidos y a la vez que tienes este mecanismo de adquisición, pues tienes un producto que funciona bien y que solventa un problema. Ujú. Entonces, si no tienes unas tres cosas, pues o no creces a la velocidad que toca o no escalas a nivel de venture capital. Ujú. Entonces, nosotros creemos que solventamos un problema importante, porque las reviews lo dicen, porque tenemos, creo que son 800 clientes satisfechos, Jolín. porque la gente churrea menos de la media de mercado, porque no tenemos ninguna mala review en Google. Explico, tenemos todo el producto, tenemos... el problema es que nos falta el canal de adquisición, que es el canal de adquisición escalable, ¿no? Y con Ajá. escalable me refiero a que tú metes más dinero y sacas más dinero. Nos Ya. falta eso, que es lo que estamos buscando. Entonces, estamos Ujú. ahora en una etapa de buscar esto, experimentando con los canales que nos han funcionado hasta ahora, que son Instagram Ads y Twitter seguramente, y han intentando abrir nuevos canales, ¿no? Desde partners, buscar a gente que nos ayude a escalar, hasta YouTube Ads, que hemos empezado a hacerlo hace unas semanas, Reddit Ads seguramente, Google Ujú. SEO. Son los canales clásicos, ¿no? Para una Sí. empresa como la nuestra. El tema sí que claro, requiere tiempo, ya no es un Mm. tema de producto, como te digo, o sea, sí que es verdad que los usuarios siempre piden más, los usuarios siempre están pidiendo cosas nuevas, Mm. pero no es un tema de producto. Yo no quiero fichar más developers de momento porque, ya te digo, hoy en día con la automatización de ya, Ya. es que ha cambiado mucho. Yo cuando empecé Banflag no había todavía estas cosas, ahora sí las hay. Mm. Ahora sí, si necesito encontrar, imagínate que te necesitas encontrar un bug, ¿no? Se lo preguntas a la IA y ya está, y te lo encuentra mejor que tú. Sí. Entonces, yo creo que vamos en este camino, ¿no? De la hipereficiencia empresarial, donde, sobre todo en el segmento bajo, de tickets bajos, está todo semi-automatizado. Sí. Eh, en el tema de developers, yo creo que se va a segmentar en dos grupos, los despedidos y los muy buenos, ¿no? La gente va a tener que Mm. hiperespecializarse y volverse muy buena o si no va a desaparecer, Sí. porque no queda otra. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Empresas como Salesforce y demás que ya no están fichando más developers. Ujú. Entonces, es más importante que nunca ahora el hiperespecializarse, ser muy bueno, ser de verdad apasionado de lo que haces, ¿no? No simplemente meterte porque en Google has visto que el salario es alto, Ya. no, tienes que vivir el proceso y si no, está chunga la cosa. Ujú. Y poco más, te digo, somos tres y como mucho, si las cosas van bien, llegaremos a ser cinco. Yo Ujú. siempre digo que si WhatsApp se vendió con 20 empleados, Bank no hace falta que pase nunca de 20 empleados. Total. Qué bueno. Vale, pues David, de verdad, muchísimas gracias. Ya para ir un poco terminando, te quiero hacer una última pregunta así un poco más genérica. Y es que, ¿qué consejo le darías tú en general pues, a otros ingenieros, a personas que están empezando y que a lo mejor se planteen, o por un lado, ir al extranjero, como hiciste tú, o por otro lado, pues montar su propio negocio? Porque me parece una salida súper, súper interesante también. Un poco, ¿qué recomendarías tú así como profesional? Yo, a ver, empezando por lo de ir al extranjero, ¿no? Yo esto lo recomiendo siempre. Yo creo que vivir fuera unos años es una experiencia que debes vivir sí o sí, porque te hace crecer a nivel, no solo a nivel profesional, que también, sino a nivel personal. Otra anécdota ya por cerrar, ¿no? Yo cuando me fui a Suiza no sabía ni hacerme arroz. Entonces me tocó, Sí. yo la primera vez que me hice arroz en Suiza lo quemé. Me da vergüenza contarlo, ¿no? Pero acabó el arroz negro de lo inútil que era para entonces. Entonces, cuando vas al extranjero tienes que ir, por ejemplo, al ayuntamiento, ¿no? Inscribirte y coger el certificado. Pues tienes que Mm. apañártelas para comunicarte con esa persona que no habla inglés, ni habla tu idioma.
todo este crecimiento personal pues te lo llevas para ti y te hace ser mucho más resiliente, pero 100%. mm, Entonces, y después está el tema, ¿no? ¿Recomiendas emprender o no recomiendas emprender? Eso, es que yo creo que los emprendedores que acaban siendo buenos lo saben dentro de ellos mismos, ¿no? sí, Tienen esta necesidad de intentarlo, al menos. Que después muchos de ellos acaban resignándose y vuelven a la empresa, ¿no? Pero si tienes creo que José Lías lo llama la víbora, ¿no? Que tienes esta sí, necesidad interna de probarlo, de que te encanta construir cosas, mm, y de que quieres emprender, debes hacerlo, porque es que si no, acabas amargado, acabas en un trabajo que no te gusta y, y siempre con esta necesidad y sí, ¿no? Y cuando tienes de 20 a 30 años, no tienes obligaciones, no tienes hipoteca, no tienes pareja o no tienes hijos, es que es el mejor momento, entonces intentarlo sí o totalmente. sí. Y Mm, luego tienes el otro tipo de personas, ¿no? Las personas que saben que quieren escalar dentro, por ejemplo, de una gran empresa o dentro de una startup, ¿no? También hay ese tipo de personas. Y que sí, no tienen esta vida, no tienen esta necesidad de emprender. Entonces, a este tipo de mm, gente yo les recomiendo que no se dejen guiar por las redes sociales, por el FOMO, ¿no? De intentarlo, porque es que van a acabar con su salud mental haciendo algo que no les gusta, cobrando menos dinero y acabarán con cara, ¿no? Entonces, totalmente. Mm, lo más importante, yo creo, de todo es conocerse a uno mismo, saber qué es lo que te motiva por dentro, lo que te motiva a hacer cada lunes y seguir tu instinto. Entonces, ese sería mi consejo para todo el mundo. totalmente. Y yo estoy súper de acuerdo. La verdad es que no hay nada como el autoconocimiento, como saber cuáles son tus prioridades, respetar a los demás y poco más. Es que al final del día es Eso, así. Total. eso es. Pues de Totalmente verdad, de acuerdo David, contigo. sí, buenísimo. Me ha encantado. Yo misma he aprendido un montón escuchándote. O sea, no eres consciente de lo mucho que aportas y de que, jolín, de la trayectoria que habéis tenido en Banktrack me parece apasionante, de verdad. O sea, que enhorabuena una vez más y muchas gracias por tu tiempo, por haber venido. Mu- Vale. Muchas gracias, Patricia, por invitarme y te deseo mucho crecimiento en tu canal y en tu carrera. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, David, de verdad. Un abrazo. Vale. Un abrazo.